Muy pero muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Invitados Estrella aquí en la FM 102.9 desde la ciudad de San Lorenzo, por supuesto. Mi nombre es Ezequiel Delgado y en este nuevo programa tenemos a una segunda invitada femenina y una muy especial. Ella es Mónica Leto, ella es docente y también escritora de nuestra ciudad con ya 4 libros en su repertorio y obviamente también bastantes premios porque sus lecturas han sido muy bien vistas por parte de la crítica y por cada uno de los lectores que han tenido la posibilidad de tener uno de sus ejemplares en su biblioteca o en sus manos más precisamente. Pero ya no vamos a hacer tanto preámbulo y vamos a dar la bienvenida obviamente a ella. Hola Mónica, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme y bueno, a vos y a toda la audiencia. ¿Ya está lista para arrancar? Arrancamos. ¿Qué es en su vida la lectura como fuente de inspiración o como parte de su estilo de vida? Bueno, la lectura para mí es parte de mi vida. Yo creo que no podría dejar de leer. Es por placer que lo hago, si bien muchas veces me demanda mi trabajo y otras situaciones también recurrir a las fuentes bibliográficas o para otros aconteceres, pero la lectura para mí es un mundo, una puerta que se abre hacia un mundo que puede ser real, de fantasía, ficción. Creo que es a veces un poquito el refugio que yo diría que todos lo prueben, porque cuando hay algo que nos golpea de la realidad o por ahí es un cable a tierra para una situación de que necesitamos apartarnos del día a día, yo creo que es una puerta que se abre con una posibilidad de ingresar a un mundo que nos permite recorrer tal vez lugares que no vamos a poder conocer, tiempos en los que ya no podemos estar, y también un refugio para, bueno, volver a cargar energía, fuerza para enfrentar nuevamente la realidad después de abandonar y cerrar esa puerta, ¿no? Le pregunto, ¿siempre tuvo la idea o tal vez la ilusión de poder escribir un libro? ¿O fue surgiendo esto ya una vez, no sé, con su carrera docente ya puesta o en camino tal vez? ¿En qué momento de su vida pensó o sintió que debía escribir y publicar su primer libro? Allá por 2017. Sí, digamos, lo hice público, como vos decís, en el año 2017, que fui un poco atrevida y dije, ¿qué pasa si publico, si edito una novela, una historia que me gustó mucho, que es El Señor de los Valles? Fue el primer libro que escribí y lo hice público. Eh, pero yo desde chica que escribo, siempre me gustó mucho leer, pero también uno puede ser un lector y pasar la vida leyendo y no hace falta escribir, pero para escribir es necesario ser un lector, un buen lector y atreverse a escribir. Yo creo que todos podemos escribir en cualquier momento de nuestras vidas, es cuestión de animarse. Algunos lo pueden hacer público y otros no, es como el cantante, el que va a cantar siempre en la ducha, y el otro que se va a animar a hacerlo público o cantar frente a otros. Esto es igual, yo creo que el que escribe por ahí se puede animar a editar, y a mí me gustó escribir desde chica. Yo siempre me encuentro con una maestra de la escuela primaria ella recuerda las redacciones mías, y una vez me dijo que había guardado un cuento que había escrito por mucho tiempo, lo guardó. Después con los años se le fue perdiendo. Y bueno, y yo en el verano también, por ejemplo, a la hora de la siesta, mi mamá no me dejaba andar por la calle, eran otros tiempos, y ella me decía que bueno, me quedara y buscar algo para entretenerme. Y yo me entretenía escribiendo y escribía historias. Después
se perdían. Después cuando terminaba el verano y empezaban las clases, tal vez mi mamá no sé qué haría con esa pila de historias que escribía durante los meses de verano. Pero yo creo que fue eso, siempre estuvo en mí el deseo de escribir, lo hacía, nada más que después fui un poquito más atrevida y publiqué el primer libro. ¿Hubo un hecho puntual que la llevó a animarse, como dice, para poder publicar ese primer libro? Ese primer libro, o sea, siempre yo tenía ideas de estas historias que tuvieran mucho que ver con la historia en sí de nuestro país, con los pueblos originarios, y yo creo que hubo algo como un disparador. Estaba buscando material para un trabajo que tenía que hacer, investigando, y me encontré con un archivo de muy antiguo en internet, y empecé a ver las imágenes y era bueno, de la campaña del desierto, cuando el pueblo Ranquel es tomado prisionero y son llevados encadenados muchos kilómetros hasta la isla Martín García y de ahí a Buenos Aires, y había un recorte diario que invitaba a la sociedad porteña a llegarse al lugar para, bueno, llevarse un sirviente, niños para el trabajo, y los que no iban a ser destinados al ingenio tucumano. La verdad que me conmovió y dejé de buscar lo que estaba haciendo y me puse a leer, a buscar más, y yo creo que ahí eso fue lo que disparó todo lo que es la novela El Señor de los Valles, que después va a transcurrir durante 3 generaciones la historia. Cuéntenos un poco de qué trata este primer libro, obviamente sin, Sí, sin spoilar, no, no. porque eso arruinaría un poco la ilusión de poder leerlo, pero cuéntenos a grandes rasgos de qué trata ese primer libro, El Señor de... Bueno, Bueno, arranca con la historia de un capitanejo Ranquel que va a tener que enfrentar la tercera división de hacer la campaña del desierto, y es llevado así encadenado con lo que queda de su familia a Buenos Aires, y tienen la suerte de que una de las familias los tome al completo, o sea, a su esposa, a su hija y a él como sirvientes en una de las casas. Y bueno, y después se va a pasar a la vida de su hija en esa sociedad, y a la vez al hijo que va a tener ella, que termina tratando en su adultez de devolverle un poco a su abuelo Ranquel la libertad que perdió durante la campaña del desierto. obviamente esto es historia sobre la esclavitud en nuestro país. Y sí, es un genocidio, yo diría, y un poco también de esclavitud, un poco que Porque no se habla nunca se mucho, habló, no. no se usa esta palabra No, en los libros de historia. Usted lo sabe más que yo porque es docente, obviamente, pero en nuestro país la historia no usa ciertas palabras. Una de ellas es esclavitud. Nunca se habla de esclavitud. no. Pero lo cierto es que Yo creo hubo. que para los historiadores, o sea, quienes contaron la historia oficial, que tuvieron que contar la historia oficial de nuestro país, es un poco un problema de conciencia, ¿no? Decir la palabra esclavitud. Poco se sabe. Yo creo que ahora los pueblos originarios están un poco haciendo escuchar su voz hace un tiempo, y entonces podemos saber y conocer todo lo que sufrió el pueblo Ranquel. Lo llevaron encadenado alrededor de 1000 kilómetros, hasta que bueno, después en el puerto lo llevan hasta la isla Martín García, y eso no se cuenta, y eso es genocidio, es esclavitud. Y así fui pasando de un libro, de una novela a otro, y siempre trato de recuperar algo de los pueblos originarios, su cultura, sus costumbres, la cosmovisión de un pueblo, la lengua de un pueblo. Me interesa mucho que no se pierda, porque son nuestras raíces. En la actualidad hay descendientes de este pueblo precisamente que se inspira el libro. ¿Pudo tener Eh, contacto con con alguien de ese ellos? primer libro no tuve contactos, pero sí es el pueblo Ranqueles. Por ejemplo, hay una comunidad bastante grande en San Luis, también en La Pampa,
Sí, eso es lo que sucede a veces, ¿no? En la escuela hay que tener cuidado porque a veces hablamos de los pueblos originarios como si fueran parte de algo que ya pasó, parte de una historia que fue hace mucho, y los pueblos originarios están en este momento con todas las ganas de ser escuchados, de ser revalorizados, respetados y no olvidados. Muchos pueblos fueron silenciados también. Así que a mí me apasiona escribir historia eh, con un toque romántico, y teniendo en cuenta que la historia argentina es muy atrapante, pero también tiene facetas muy oscuras. Y bueno, trato de entretejer la ficción con la realidad y ser bastante fiel a la parte real. La historia argentina, como dice usted, tiene muchas facetas. Es tan rica que de mi parte me sorprende porque no es algo que ha pasado en cuestión de tiempo en mucho. O sea, es una historia muy corta si tenemos en cuenta el tiempo. O sea, nuestro país técnicamente tiene poco más de 200 años y en ese tiempo han pasado demasiadas historias, demasiadas cosas buenas y malas. No sé si comparte esta opinión. Sí, es un país joven, pero que yo creo que es así como somos hoy actualmente, ¿no? Siempre de pie, siempre buscando la libertad, rompiendo cadenas. Entonces es como que, si bien es joven, pero como que ha vivido todo de golpe. Y bueno, pero los pueblos originarios están mucho antes de la llegada de los conquistadores. Es su tierra y es lo que no debemos olvidar. eh, y que todos podemos, digamos, coexistir, compartir, convivir, respetando los derechos, la igualdad y dándole oportunidad, ¿no? Porque eh, los pueblos originarios hoy actualmente están muy olvidados. Por ahí nos excusamos en respetar sus costumbres, pero no le permitimos tampoco tener una vida digna desde la salud, la escuela, bueno, y todos los derechos que además tienen como cualquiera de nosotros. Eh, Pasamos de este primer libro y quiero preguntarle por el siguiente, luego del primero, y que lo lanzó al mercado, por decirlo así, y lo hizo público. ¿Cuáles fueron primero el primer feedback que tuvo, las primeras impresiones de la gente que la rodeaba? Tal vez, no sé si daba el libro en mano precisamente o si la iban contactando tal vez luego de leerla sus primeros lectores. Cuéntenos sobre esas primeras sensaciones, esas primeras devoluciones. Hubo un poquito de todo, hubo libro en mano, gente que me llamaba, hubo comentarios, yo empecé a activar un poquito las redes sociales para también publicitarlo, para que la gente conociera, y hubo la verdad que devoluciones muy muy lindas. Yo igual dije, no es el único libro que voy a hacer público porque es como que ya está. Después hice un viaje y creo que a veces ese cariño de la gente, del lector, cuando te hace una devolución, te anima a ser un poquito más atrevido y volver a escribir, ¿no? O por lo menos volver a editar. Yo hice un viaje a la Patagonia, a Bariloche, y veía el paisaje y dije, este lugar es como para escribir un libro, ¿no? Fue esa mi expresión, y sin querer, pero yo digo que las casualidades no existen, conocí un historiador porque entro en una de las casas, en una de las tiendas y le pregunto si sabía de algún historiador en la región y me dice, yo soy historiador. Y era un historiador muy famoso, hay muchas fotos de él en el Cerro Otto, en la confitería, hay fotos de él, de su archivo histórico, y me facilitó un montón de material y me explicó muchas cosas y me dijo, volvé mañana o cuando vos no tengas una excursión, volvé que seguimos charlando, y bueno, volví. Y él me contacta después con la nieta del primer pionero que se instala después de la campaña del desierto, volvemos un poco al tema, el primer pionero que se instala en la región, que es Harold Jones, que era como un vaquero porque él era norteamericano y viene a estas tierras como buscando un lugar mejor.
donde asentarse. Y había escuchado estas tierras y bueno, y se queda. Y bueno, cuando le hago la entrevista a su nieta, me dice que si bien del lado de su abuelo, digamos, Harriet Jones, su papá era galés, pero su mamá era nativa de Norteamérica. Así que digo, bueno, nada es por casualidad. Y bueno, ahí entretejí un poco la realidad con la ficción y con las leyendas de los pueblos originarios de esa región. Y bueno, volví otra vez, necesitaba material, hago una segunda entrevista, porque mi problema es ese, si bien puedo hacer toda una ficción y solo enmarcarlo, me empieza a gustar tanto la historia que trato de ser muy fiel a la historia real con la creación de los personajes y sus vivencias. Sí, no todo es ficción en sus libros, hay un 50-50 podríamos decir. Sí, 50% historia y 50% sí, en los últimos ficción. hay, yo diría, 70-80% de historia y 20 de ficción. En Las Cañas del Tiempo, que es el último, ese es bien Ya que lo mencionó, fiel. para quienes después vean esta entrevista por YouTube, lo muestro aquí. Mónica nos ha acercado copias de su libro, obviamente muchísimas gracias le dimos porque nos acercó su lectura, y aquí se pueden ver, también se ve en cámara, ¿sí? Hay sus otros tres libros para poder leer, están disponibles. ¿Dónde se pueden conseguir? Acá en San Lorenzo están en las librerías Imagina Libros, está también en Biblos. A veces me contactan por forma privada y me preguntan si yo todavía tengo en mi casa alguna, le digo que sí, así que a veces se dan una vueltita por casa. Y sí, y trato de ir llevándolo donde puedo. A Totoras he ido también, Santa Fe. Bueno, ahora pronto, si Dios quiere, voy a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires, en el Pabellón Azul, en el stand 103. Vamos a estar con la editorial Autores de Argentina, bueno, presentando libros, firmando ejemplares, así que... Repítalo para que, por si alguno se da una vueltita por Buenos Aires. por si alguno está ahí, Claro. obviamente esto nunca se sabe quién puede estar del otro lado escuchando, así que repítalo por favor. El sábado 14 de mayo es la fecha que elegí, a las 17 horas. Voy a estar en el Pabellón Azul, en el stand 103 de Editorial Autores de Argentina, firmando ejemplares de Las Cañas del Tiempo. Y bueno, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que para mí es una alegría que vuelva a la feria después de tanto tiempo de estar aislados, pensando qué iba a pasar. Yo creo que es una fiesta para los escritores, pero para los lectores especialmente, poder contar nuevamente con la Feria del Libro de Buenos Aires. Repasamos entonces, volvemos. 2017 sale su primer libro, según 2018 Sí. el segundo, con, aquí lo mostrábamos recién, Los espejos de la Patagonia, que ese es el que me ha resultado, o me ha despertado más curiosidad. Ya vamos a hablar sobre eso después de la entrevista. 2019 sale Amaridul, o sea, tenemos 3 años seguidos. Sí, me paró un poquito la pandemia. Ahí va justamente. Después de estos 3 años sacando ediciones, llegó el 2020, todos sabemos qué pasó con eso, se paró el mundo prácticamente por un buen tiempo. Aquí en Argentina fue un poco más duro. ¿Qué pasó ahí con su trabajo? ¿Cómo vivenció esta parte? Porque venía con un ritmo y de repente la frenaron, y aunque supongo que obviamente estaba en su casa y tenía tal vez un tiempo que antes que no, pero había que encargarse de otras cosas también. Sí, este libro, Las Cañas del Tiempo, surge a raíz del anterior, de Amaridul, porque yo para escribir Amaridul viajé a Paraná para contactarme con Blas Jaime, que es un cacique del pueblo chaná, el último que queda, digamos, como guardián de la lengua chaná, porque se daba por desaparecida. Es más, la UNESCO lo reconoce como el último hablante de esta lengua. Bueno, lo contacto a través de Gabriel Cepeda,
que es un artista, ceramista y cantante acá de Baigorria, y a través de él me da lugar a cómo podía contactarlo. Lo llamo Don Blas y me dice que sí, que cuando quiera viaje a Paraná, que me va a estar esperando, y nos reunimos en el museo, en un museo de Paraná, e hicimos una entrevista. Le cuento que yo quería, bueno, tener un personaje en Amaridul que fuera de un pueblo originario de la región, porque Amaridul está basado en el año 1720 y enmarcado en lo que es el Rincón de Gaboto en esa época y el surgimiento de la estancia de San Miguel del Calcarañal. Entonces me parecía importante incluir un protagonista del pueblo originario de la región del litoral. Bueno, así empezó nuestra amistad hasta el día de hoy. Con Don Blas nos seguimos hablando, es más, me convertí en su alumna, aprendí el idioma chaná. Bueno, soy un poco quien va a guardar la lengua del pueblo chaná y las costumbres. Él me ha pedido que acá en Santa Fe, la provincia de Santa Fe, sea la Da Yenden, la mujer guarda memoria, y con gusto seguí estudiando y aprendiendo. Una vez o 2 veces por semana hacemos unas clases, y eso fue lo que me llevó, a través también de su hija, que me enseñó a escribir en el 2020, cuando estaba todo el mundo, se había detenido. Seguí escribiendo esta historia. A la medida que iba aprendiendo, iba haciendo anotaciones, y después lo entretejí todo, la realidad con la ficción, que es la cosmovisión del pueblo chaná, sus costumbres, su cultura, pero que se va a enfrentar a la llegada de la expedición de Sebastián Gaboto, y en 1527, hasta, bueno, que terminan con el incendio del fuerte Santi Espíritu, y van a aparecer otros personajes también, ¿no? Por ejemplo, Francisco del Puerto, que es ese grumete de la expedición de Solís, que pasa 10 años deambulando por la región hasta que se encuentra con la expedición de Gaboto. Va a aparecer el cosmógrafo Alonso de Santa Cruz, que en ese momento va a tener unos 25 años, que tiene una mirada también distinta hacia Sebastián Gaboto, que había cosas que no compartía. Entonces además de estudiar la lengua chaná, me fui a fuentes históricas y biografías de estos personajes para poderlos introducir en la historia y descubrir. Yo voy descubriendo también, ¿no?, cosas que no conocía. Entonces por ahí escribir me lleva a tener que corroborar muchas veces, preguntar a historiadores, y bueno, en ese momento era todo vía WhatsApp, a través de videollamadas, y así nos manejamos. Y bueno, surgió Las Cañas del Tiempo, que lo hice público en agosto del 2021. ¿Cuál fue el libro que le costó más crear en cuestión de investigación, o de tardar más en buscar fuentes y todo el proceso obviamente que lleva, ¿no?, la investigación previa a empezar a escribir, no sé, o si va haciéndolo a la par? Nunca me he quedado así como con la hoja en blanco. Siempre es como que cuando me siento a escribir es porque ya está hace rato dando vuelta la idea. Y todo desde el principio al final ya lo tengo en la cabeza. Después tengo que ir, sí, buscando las fuentes históricas, y no, es como que todos tienen una parte de dificultad, pero me apasiono tanto que por ahí no me doy cuenta, se me pasan las horas, y no es que lo siento como que me cuesta, como que uno me dio más trabajo que otro. Sí me lleva un año y meses escribirlo hasta poderlo mandar a la editorial. Y no, como lo hago así un poco bastante apasionada y me voy metiendo cada vez más en la historia, es como que no me cuesta, al contrario, a veces me sorprende un sábado 6 de la mañana, estoy ya levantada escribiendo porque algo se me ocurrió en la noche anterior. Así que no, para mí es un placer. Me surge una pregunta que tal vez es algo complicada o compleja, y es si tiene alguno de estos 4 libros que le guste más o que la haya atrapado más a usted misma, aunque sea la autora,
no sé si es como elegir entre sus hijos, pero cuál quiere más, ¿no? Pero la pregunta está, ¿hay alguno de estos cuatro que la encante, por así decirlo, un poco más que los demás? Y como toda madre, los 4 hijos para mí son iguales y para disfrutar. El último, Las cañas del tiempo, es uno de los libros que me conmueve más. Yo generalmente termino de escribir y lo leo por pedido de la editorial, digamos, hago una revisión, corrijo. Una vez que ya el libro entra a los talleres de la editorial para la impresión, no los leo más. Me pasó con los 2 últimos, Amaridul, lo leí una vez más, y Las cañas del tiempo lo leí 2 veces más. O sea, es un libro que me conmovió, y a veces cuando lo leo no hay una separación digamos, está la escritora y como si no fuera yo. En este libro sí hay algo muy especial. Voy a seguir escribiendo, seguramente van a aparecer otros libros, pero Las cañas del tiempo es el que se queda en el corazón. Vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria y seguimos porque la charla está muy pero muy buena. Ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Carnicerías El Farolito. Los mejores cortes de ternera, medallones de pollo, pescado, soja. Carnicerías El Farolito. La mejor combinación en precio y calidad. Ofertas semanales. Nos encontrás en San Lorenzo, en las esquinas de 9 de Julio y Pasaje Fredes, Urquiza y Uriburu, Dorrego y Valgorria. Carnicerías El Farolito. Carnicerías El Farolito. Centro Integral de Bienestar. Masaje terapéutico, masaje neurosensitivo, masaje metamórfico, magnetoterapia, memoria celular, reiki, yoga, mindfulness. Turnos al 3476 30 78 63. Presidente Perón y Baigorria, de San Lorenzo. Centro Integral de Bienestar. Ahora la radio tiene su propia aplicación para que nos escuches desde tu celular las 24 horas del día. Aplicación Radio Nueva Estrella 102.9. Descargala en tu dispositivo Android. Acordate, encontrala como Radio Nueva Estrella 102.9. En Mondo Mondal vas a encontrar todo lo que necesitas. En Mondo Mondal está el mejor regalo, al mejor precio y la mejor calidad. Tenemos librería, marroquinería, juguetería, electrónica, regalería y muchas, pero muchas cosas más. Vení y conocé Mondo Mondal, San Carlos 2320, San Lorenzo. Mondo Mondal, polirrubro. Morgana, alfajores de avena. Totalmente natural, sin aditivos, sin manteca, azúcar ni harinas. Pudín de avena, coco y naranja, todo elaborado con stevia. Solicitalo al 341 61 86 969. Cuídate, alimentate con lo más sano. Alimentate con Morgana. Nueva Estrella 102.9, San Lorenzo, Santa Fe. Llega el panorama deportivo de Radio Nueva Estrella. De primera vale doble con Ezequiel Delgado. La información del deporte local y nacional al alcance de todos. Los miércoles a las 18 horas. De primera vale doble con Ezequiel Delgado. Por Radio Nueva Estrella.
Su atención, por favor. Este es un mensaje para vos. Sábado Show. La poción mágica que mezcla noticias, música, entrevistas, deportes, espectáculos, novedades y reflexiones para el buen vivir. La vida tiene una razón, la vida es para dar amor, solo necesitas amor. Un programa como este hacía falta. Sábado Show es fabuloso, es genial, es único, es espectacular y de una humildad inigualable. Escuchá, Desde las 15 horas, Sábado Show. escuchá. FM Nueva Estrella 102.9. Desde las 15 horas. Sábado Show, pasión por lo que hacemos. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este programa de invitados estrella aquí en la radio Nueva Estrella 102.9 desde la ciudad de San Lorenzo. Recordarles que esta entrevista va a estar disponible en nuestro canal de YouTube buscando Nueva Estrella Medios para poder disfrutarla si quieren nuevamente, poder repasar alguna parte si se perdieron o si engancharon tarde tal vez la entrevista, puedes ahí buscar lo que no alcanzaste a escuchar y darnos un me gusta, obviamente, que nos ayude, también una suscripción al canal que también está muy bueno. Si estás por ahí también nos podés seguir en nuestras redes, en Facebook buscando Nueva Estrella, en Instagram buscando Radio Nueva Estrella, en Twitter buscando Nueva Estrella Medios y obviamente, como dijimos anteriormente, en YouTube buscando Nueva Estrella Medios. Acá seguimos con Mónica Leto, ella es docente y escritora de nuestra ciudad. Y por esto mismo que te quiero preguntar cómo conviven estas dos facetas de tu vida, la escritora, lectora y la docente. Ya, yo por supuesto tengo siempre el apoyo de mis compañeras y amigas. Ellas son como digo yo, las fans, siempre me acompañan cuando presenté los libros. Cuando estuve también por los otros libros en la Feria Internacional del Libro, algunas también se llevó, como haciendo el aguante, que eso es importante, ¿no? Los afectos cuando están cerca, como que te dicen, vas bien, estás haciendo bien las cosas. Pero en la escuela, no, la escritora se queda en casa. En la escuela soy la docente, en casa soy la esposa y la mamá. Y hay un momento donde ya soy la escritora y es como que hasta no soy yo, como te decía hace un rato, es algo muy, muy fuerte, lo que a veces pasa por dentro. Escribir para mí es una compañía, es una extensión de mí, así que tiene su tiempo, su dedicación. No soy de aislarme, pueden estar mirando una película y sentados en el mismo lugar que estoy escribiendo yo o con un noticiero y yo me meto en este mundo y no escucho lo que pasa alrededor. No sé cómo, tal vez viste esa costumbre que uno va adquiriendo en el secundario o cuando uno estudia en la facultad, en un terciario, que aprendes a concentrarte tanto que es como que pueden pasar cosas alrededor y no las escuchás, o no sé si solo me pasa a mí. Pero... Y yo tengo bajo nivel de atención, me puedo distraer fácilmente, para decir la verdad. Pero sí. Entonces, viste, es como que me concentro y se separa la escritora de todo el resto del mundo. Cuando escribo, es otra persona. O es parte de mí, de mi esencia, pero queda en otro mundo eso. Es esa puerta que yo te dije que se abre para la lectura. Bueno, es lo mismo. Es una puerta anexa a la del escritor. ¿Qué enseña en la escuela? En la escuela estoy siempre en los grados superiores. He estado muchos años, muchísimos años en sexto y séptimo grado, dando lengua, el área de lengua. Que eso también colaboró muchísimo, ¿no? Porque siempre buscando
para los chicos cuentos, novelas, historias, y no parece, o especializándose en ese área, haciendo cursos, y bueno, es una ayuda también, fue de un gran apoyo. Y ahora, bueno, después de tantos años estoy en 5º grado, acá con los chicos, y es una experiencia muy linda. También me gusta todos los grados, no dejaría el aula. O sea, siempre tuve posibilidades en algún momento a través de los concursos del ministerio de haber accedido a la dirección de una escuela, pero es como que mi corazón está en el aula y ahí voy a terminar hasta que me jubile. ¿Ha tenido, además de obviamente las lecturas o los encuentros con diferentes personas, pero ya más en el ámbito de tal vez la creadora o la escritora, tiene inspiraciones de otros escritores? Pueden no ser argentinos solamente, pueden ser extranjeros, pero ¿tiene algún o alguna escritora que haya tomado cierta inspiración de su modo de escribir o su modo de crear ficción o de buscar? Hay varias posibilidades, pero ¿tiene ahí algún referente, por así decirlo? Sí, yo creo que sí, como referente sí, tengo una escritora argentina que me encanta, que es más, la sigo y nos escribimos y he buscado sus libros, o sea, ha sido como un referente porque es justamente lo que a mí me gusta, que es Gloria Casañas. Me encanta su forma de escribir, quizás porque me veo también reflejada en mi estilo. Yo sé que cada escritor tiene digamos, su firma, su sello particular. No se puede escribir igual que, o buscar imitar, porque se va perdiendo la esencia de uno mismo. Pero sí puede ser un referente, decir, cuando yo leía los libros de ella, y leía así, porque ella también novelista, histórica, romántica, y un día estaba leyendo también Florencia Bonelli, me gusta muchísimo, pero estaba leyendo el libro de ella y dije, ay, a mí también me gustaría alguna vez contar una historia, atreverme a contar una historia. Y bueno, tal vez fueron referentes, fueron como maestros que uno va teniendo sin darse cuenta y que te ayuda a animarte, ¿no? ¿Le puedo pedir un top 5, podríamos decir, de libros que le han gustado, tal vez le hayan marcado en su vida de lectora? Sí, de Gloria Casañas me gustó muchísimo La maestra de la laguna. Es un libro que la verdad que es muy, muy lindo, de una época de Argentina también, que es cuando llegan las primeras maestras traídas por Sarmiento, así que ella en ese estilo que tiene se refleja mucho de lo que a mí me gusta como escritora, y la verdad que leerla es un placer, tener tiempo para leerla es un placer. Es más, hay veces que me pasa que cuando salgo un shopping o cuando he ido de vacaciones, encuentro un libro que estuve buscando y no lo podía, y aunque no tengo tiempo de leerlo, me lo llevo, lo compro, lo guardo hasta el día que lo pueda leer. Tengo algunos sin leer. Te pedí 5, me dijo uno, a ver. Lléneme por lo menos 2 más. Bueno, No siempre, no es necesario que sea siempre de la misma escritora, pero yo quiero escuchar un top de libros. Sí, bueno, Al revés de las lágrimas también me gustó mucho, de Cristina Loza. Después, bueno, de Florencia Bonelli, Indias Blancas. Después me gustó, pero no me acuerdo la escritora, porque son 2 escritoras que no me acuerdo en este momento el nombre, no son argentinas. Una es El amante, que es una autobiografía de esa escritora, de su vida durante la adolescencia en uno de los países orientales, Japón. Y después la otra escritora que me encantó es Suite Francesa, que es un libro como que no tiene final, porque ella era judía
y era ya una escritora muy reconocida, pero bueno, ella fue llevada a los campos de concentración y se ve que se encontraron los manuscritos, su hija los encuentra como 60 años después, los manuscritos de ella, de cuando estuvo en los campos de concentración, y los publica. Así que el final queda como abierto. Ese es, sí, ese es uno de los libros que me conmueve por esto de que no pudo dar un final a su historia, ¿no? Y a veces yo pienso que cuando te estoy escribiendo, que quiero que salga, que se pueda editar, poderlo terminar de escribir, porque no me gustaría nunca que quede algo inconcluso de las historias que estoy haciendo. Conmovedor la historia, obviamente. Toda esa parte de la historia que en mi opinión personal me gusta bastante. Soy lector un poco vago, para serle sincero, porque me gusta mucho leer, pero tengo un problema de concentración tal vez, y que es que yo, si empiezo un libro, necesito terminarlo en el mismo día. No puedo leer como si fuese una serie, podríamos decir, 100 partes, porque pierdo el hilo y tal vez me cuesta después volver a arrancar. Es como que no puedo leer en modo serie, necesito leerlo en modo película, necesito empezar y terminarlo en el mismo momento, pero sí es bastante lindo. Eso vamos a intentar hacer, obviamente, con Bueno, este. una de las satisfacciones que tengo de la gente, de los lectores que me han escrito así por privado o personalmente me lo han dicho, es que el hilo de la historia es muy llevadero y que lo empiezan hoy y lo terminan en el mismo día o a lo sumo 2 días les lleva. Entonces, bueno, eso por ahí es como esa acaricia al alma que uno necesita, decir, bueno, voy bien en este estilo que elijo, que es parte de mí, ¿no? Es mi sello personal, mi identidad, y no podría escribir para que sean grandes volúmenes de ejemplares por el solo hecho de que tengan muchas páginas. Yo en ese sentido soy bastante que comprimo, no sé si la historia, por ahí hay mucho más por decir, pero no me gusta divagar para no aburrir al lector. Me parece que se tiene que mantener ese hilo de atención desde la primera hoja hasta el final, que no tengan ganas de dejarlo. Como a mí me pasa cuando me siento a escribir, es como tengo que dejar porque bueno, no me queda otra, porque hay que cocinar, hay que trabajar, hay que salir a hacer mandados, ir a hacer otras actividades, pero a veces eso, de meterme a escribir y decir, "Ay, tengo que dejar". Y bueno, yo quiero que al lector le pase lo mismo, de que no tenga ganas de dejar de leer. Está bueno, eso está bueno. La verdad que, por ejemplo, yo le digo, continuando con esto, el último libro que leí todavía tengo que terminarlo. Se llama Al final mueren los dos, no recuerdo el nombre de su autora, pero también es una historia muy muy linda, pero por cuestión de tiempo llegué a un momento en que, o por cansancio, también por cansancio es como que ya no me puedo concentrar más en leer y necesito dejarlo y tengo que terminarlo, pero... Sí, mucha gente, muchos lectores compran el libro y lo reservan para las vacaciones, porque es el tiempo que pueden darle ese golpe de lectura, de saciarse de la lectura hasta decir, bueno, ya está, lo terminé. Porque he escuchado muchas personas que no les gusta dejarlo, a veces las obligaciones, viste, lo dejás y después no lo retomás. Y cuando querés volver a retomarlo ya pasó el tiempo y tenés que volver a mirar un poquito de qué se trataba. Y bueno, hay gente que hace eso, lo compra, lo deja, lo adquiere y el día que puede darle el golpe de lectura, empacharse, como digo yo, de las páginas, generalmente es en las vacaciones o un fin de largo. Claro, exactamente. Esa es más o menos mi Sí, fórmula. yo soy de la idea de que a mí, o sea, me gusta la lectura por placer. Entonces, no busco el autor, sino busco el título y leer un poco la sinopsis del libro para ver de qué se trata, y si me gusta, no importa el autor, sea conocido, no sea conocido, si me atrapa ya lo que expone en la contratapa, que cuando lo presenta y tiene un título atrapante, que para mí la portada del libro es muy importante, ya es mío, ya está, ya lo compré. Pero si
Yo a veces no recuerdo tampoco los nombres de los escritores porque voy más por el título, y si pega muy fuerte, ahí sí me voy a acordar hasta el último día de quién lo escribió. Yo tengo un problema ahí con los autores, suelo olvidarme. No de los libros, pero no de los títulos obviamente, pero sí de los autores. Ya le digo, un problema mío de falta de esta capacidad de poder recordarme bien de ese tipo de detalles. Mónica, sus libros, de los 4 3, han recibido premios, han recibido reconocimientos, y en esta última parte de lo que queda de los minutos del programa de hoy, quisiera que se dé el lujo de poder contarnos sobre estos premios que han recibido sus obras, que no es para nada poco y que obviamente le dan tal vez un brochecito de oro a sus libros, a sus obras. Sí, yo siempre estoy muy agradecida de esos reconocimientos porque es como te dije antes, ese mismo para el alma de decir voy bien, gusta lo que hago, por ahí es hasta un poco el motor para sentarse de nuevo a escribir esa historia que está dando vuelta, ¿no? Animarse de nuevo, porque ser un escritor independiente tiene hay que ir cuesta arriba. Entonces son unas caricias, unos mimos para decir que animarme a seguir. Y bueno, algunos es, recibí por Los Espejos de la Patagonia, Maridul y Las Cañas del Tiempo. El reconocimiento fue declarado de interés por el Consejo de la ciudad de San Lorenzo. A Maridul también recibió un reconocimiento del Foro Iberoamericano de Buenos Aires. También abrió las puertas para disertar en el primer Congreso Intercultural Bilingüe que se dio en Rosario, a Maridul. Bueno, después algunos premios a nivel de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, que tiene su sede en Perú. El año pasado fue premio del Águila de Oro por la modalidad de excelencia educativa literaria, y hace poquito, en el Día de las Lenguas Griegas, también recibí un reconocimiento por Las Cañas del Tiempo, por esto de incursionar en la revalorización y visibilización de un pueblo que se creía perdido, que es el pueblo Chaná. Muchísimas gracias, Mónica, por acercarte, obviamente hablarnos de tus obras. Repetimos, ella tiene 4 libros, aquí los vuelvo a mostrar a la cámara para los que lo vean en YouTube. Este es el último, Las Cañas del Tiempo, que muy amablemente ella nos trajo unos ejemplares a mí, a la producción, una con dedicatoria a mí, así que este es obviamente para guardar en la biblioteca. Los demás aquí se pueden ver, otros 3, El Señor de los Valles, Los Espejos de la Patagonia y Amaridul, obviamente guardado ahí para poder leerlo, ya le digo, en el momento que pueda, porque tengo este problema, pero sí, obviamente lo voy a leer, y obviamente quiero el otro que le dije que me atrae mucho. Bueno, me queda de paso acá para la escuela, así que... El Espejo de la Patagonia, vamos a tratar de conseguirlo. Muchísimas gracias por acercarte. Obviamente, lo que le decimos a todos, las puertas de la Radio Nueva Estrella están siempre abiertas para poder dar a conocer las historias, traer al público que tal vez no conoce sus obras, su vida, porque la vida también es una obra en proceso. Y le dejo este último tiempo, este último minuto para que dé tal vez sus saludos o sus agradecimientos a quien los quiera dar. Bueno, agradecerles a ustedes, agradecerte a vos especialmente por esta invitación, mi cariño a toda la audiencia y a todos los que siempre me acompañan a través de las redes o personalmente. Siempre acompañan esto que a mí me gusta hacer, que es escribir, así que yo siempre voy a estar muy agradecida. Y bueno, y un mensaje es que
la vida es corta y que hay que animarse a hacer lo que a uno le gusta. Si uno tiene la posibilidad, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que animarnos, y porque este es un sueño donde estamos despiertos, esta vida. Así que no hay que dejar de soñar. Me gusta esa última frase para enmarcar esta linda entrevista. Muchísimas gracias a los que están del otro lado, como cada jueves. Nos encontraremos, obviamente, la próxima semana, desde las 19 horas, aquí en Radio Nueva Estrella 102.9 desde la ciudad de San Lorenzo. Muchas gracias. Chau, chau.